La reforma fiscal. Se nos avecina una reforma fiscal que es inevitable. Número uno, es inevitable porque es un mandato de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Número dos, por la baja presión tributaria que tiene la República Dominicana, que está unos 7 puntos menos que la media de Centroamérica y de América completo inclusive. Un 14% es la presión tributaria en la República Dominicana. La presión tributaria que no es más que la suma de todos los impuestos que hay en un país, ¿verdad? Entonces esa recaudación te forma ya lo que es el PIB o tu Producto Interno Bruto en función de todos los impuestos y todas las recaudaciones que tú puedes tener. La presión tributaria de América es un 21, alrededor un 21, un 22. Aquí es un 14%. Siempre hemos tenido problemas para cargar la carreta. Un Estado que regularmente gasta más que lo que produce. Y para colmo de los colmos, porque a la gente se le olvida, tenemos un déficit cuasi fiscal del Banco Central a raíz de la capitalización, o más bien del rescate que se hizo de los bancos en el año 2003 a raíz de la quiebra de ellos, que también siempre es parte de ese déficit mensual, de ese déficit que hay que pagar anualmente y mensualmente, que tenemos también que capitalizar, por decir. ¿Dónde está el gran inconveniente? Bueno, que hoy tenemos una presión tributaria bajita, pero tenemos un Estado que gasta, y más ahora en campaña. El gasto en campaña en el primer trimestre se gastó alrededor de un 20, un 30% más de lo que se debió gastar en el primer trimestre en la República Dominicana. Pero como estábamos en campaña, a nadie le importó el gasto social, la publicidad y todos esos temas que regularmente tienden a gastar mucho desde el Estado. Pero la contradicción con la reforma fiscal, que es una obligación, viene con el discurso que enaboló el presidente y con el discurso que enaboló el gobierno cuando llegó en el 2020. A nosotros nos rinde el dinero porque no se roba. Pues déjeme decirle, presidente, que el país le compró ese discurso de que el dinero le rinde porque no se roba, es decir, que en el pasado se robaba, y no, como el dinero rinde lo suficiente, no es necesario tener que hacer ningún tipo de reforma fiscal. ¿Por qué? Porque si se hace una reforma fiscal y el dinero le rinde, espérate, o te rinde o hacemos una reforma. ¿Qué pasó ya? ¿Ya el dinero no rinde? Ah, entonces es que ya se está robando. Son preguntas que yo me hago, porque si el dinero rendía, porque no se estaba robando y ahora hay que hacer una reforma fiscal, ¿es que se está robando ahora? Bueno, yo me imagino que todo el que me está escuchando se tiene que estar haciendo la misma pregunta. Ahora, esa reforma fiscal, que es un mandato de ley, que no es que yo esté en contra de la reforma, yo creo que aquí tenemos que hacer una reforma integral, ampliar la base impositiva, grabar algunos productos, ser un poquito más equitativo a la hora de poner impuestos. No es justo que una persona con un Mercedes-Benz del año pague 1.500 pesos por una placa, al mismo tiempo que una persona con un carrito viejo del 2010 o del 2015, bueno, pues entonces tenga que pagar lo mismo que un Mercedes-Benz del año. Yo no creo que deba ser así. Ahora bien, lo que pasa es que el discurso doble moral que ha establecido el gobierno con el tema tributario, al mismo tiempo que cogió 40.000 millones de dólares prestados, como que no deja a la gente poder entender qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que necesita. Por eso, tú tienes sectores de la oposición que te dicen, pero espérate, ¿cómo es que yo voy a votar por ti, que me voy a sumar a ti para una reforma fiscal, cuando tú a mí me compraste a mí 20 alcaldes hace solamente un mes? Por eso yo ni critico ni alabo a Leonel con lo que hizo, que no quiso juntarse con Luis Abinader, porque tampoco no es obligado. Ahora bien, la reforma hay que hacerla, pero yo creo que también el gobierno debe sincerizarse y dejar ese discurso de doble moral, de querer decir que el dinero le sobra, de que no le hace falta, cuando todo el mundo sabe que le hace falta dinero y que el dinero, y sin dinero no se puede tirar un país hacia adelante.